Muy buenos días, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia Estéreo 89.5, la red de la emisora nacional que une las fronteras Perú, Brasil y Colombia. Y en este momento pues damos el diagnóstico de una persona que es fundamentalista religiosa y ya está casi loco y tiene muchos problemas por su pasado. Escuchemos. Vamos a repetir todo porque va a grabar el diagnóstico. A ver si se puede pasar ahorita por teléfono. Entonces, vamos a hablar otra vez del conflicto y causa. Todos por lo general tenemos conflictos en la vida. Por malas interpretaciones o conflictos porque de verdad hemos sido agredidos y nos ha marcado la vida y eso se agudiza. Muchas veces hay conflictos que uno crea. Hay gente que nunca ha tenido problemas y andan mal, ¿cierto? O sea, uno a veces crea porque interpreta su conflicto. Don Eduardo se siente amenazado de pérdida de territorio, una amenaza, como decíamos ahorita, puede ser una amenaza de autorreconocimiento, de reconocimiento en la familia. Se siente desplazado, se siente que también posiblemente el territorio lo esté perdiendo. Aún la esposa nosotros somos animales territoriales donde uno defiende a su mujer. Si la perdió, pérdida de territorio. Llegó alguien, invadió y se la llevó. Pierde. Tiene tantos miedos, aún a la vida, a la realidad y a la muerte. Por eso es que él habla solo de Dios, 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 porque le tienen pavor que lo mande Dios al infierno. Porque el Dios de él es un Dios malo, ¿cierto? Es un Dios que castiga. Es el Dios del Antiguo Testamento. Es un Dios que en mi concepto lo entendimos en una época así y ahorita ya no es hora de entenderlo literalmente como lo dice la Biblia. Él lo está entendiendo como se entendía en el pasado y está sufriendo por eso. Quizá él tuvo errores en su vida como todos nosotros y esos errores lo hacen culpar por mi culpa. Bíblico también, le han enseñado a uno tantas pendejadas que uno al último se echa culpas. Al echarse culpas, él tiene miedo de que lo manden a la paila del infierno. Hay un autoabandono también. O sea, cuando uno se siente abandonado, primero hay autoabandono. Chao, a la orden. Porque llega el momento en que uno está viendo a las personas que me rechazan y yo es porque me rechazo. Eso se llama el espejo. Cuando uno se siente que lo rechazan, es uno el que primero está rechazando a la gente para que pase ese reflejo de ese autoabandono. Se siente desvalorizado y atacado. ¿De quién? Por eso es que él está defendiéndose. Hay veces uno se defiende con agresividad pura o buscando mecanismos de defensa para no ignorar, ¿no? Ignorar lo que le hacen a uno. Y de pronto no es que le hagan, es uno que cree que le hacen, ¿cierto? Cólera interna. Él si ha sufrido mucho en la vida real, él tiene cólera porque nunca expresó lo que le pasó, nunca expresó eso, se reprimió, nunca se defendió
nunca, cuando uno dice defensa, no quiere decir que sea agresivo, sino ni siquiera reclamó, ni siquiera dijo, bueno, respéteme, ¿cierto? Él tiene muy marcado lo de la esposa. De pronto yo creo que tiene mucha cólera porque él amó o ama a la señora, pero nunca hizo nada para expresarlo, nunca hizo nada para decirle al mundo, yo merezco explicaciones, por lo menos. Mucha cólera interna. Tiene desesperanza de la vida, pero no quiere morir. O sea, ya no le ve sentido a eso. Por eso es que uno va y busca un refugio que es Dios. A ver si le devuelve la esperanza. A ver si de pronto, fuera del miedo, ¿no? Que tiene de morir, que él tiene mucho miedo. Y él tiene mucho miedo a Dios. Pavor. Porque el Dios de él es castigador. Pero todo el mundo tiene miedo a morir. Yo no. Tal vez usted no, pero... Yo de lo que me conozco, yo tengo un avance espiritual muy berraco. A mí lo único que no me gustaría es sentir, por ejemplo, una puñalada, el dolor de la puñalada, o el dolor de sentir algo feo en el cuerpo, un impacto. A eso sí no me gusta, pero por lo menos a la muerte, yo he estado, pues lo que yo hago, a mí me han servido mucho ustedes, me han enseñado. Bueno. Y aún, como yo solo estudio todo lo que yo estudio es el hombre y el más allá. Al entender el más allá, uno ya no le da miedo a esto, porque he explorado esa parte. Cuando uno tiene miedo es porque quizá el misterio, ¿cierto?, le da a uno pavor por el misterio. ¿Qué hay allá? ¿Cierto? ¿Será que me voy a ir, como dice la Biblia, a algún lado donde voy a sufrir? Cuando uno no conoce algo, cuando está lo desconocido, uno tiene temor. Un ejemplo, estoy así a oscuras, y no me dicen, camine. Yo camino con cierta inseguridad porque como no conozco qué hay ahí, no conozco si hay un hueco, entonces tengo inseguridad y tengo miedo. Si yo ya me doy cuenta que estoy en este salón, a oscuras, y que hay límites, por ejemplo, que tenga paredes, y que no hay huecos, yo camino con toda seguridad. Y aún calculo cuando me va a chocar con una pared. Porque ya uno conoce el terreno, conoce el misterio. O sea, ya no hay misterio, ¿cierto? Entonces, en cuanto a la muerte, digo yo, desde mi experiencia, he explorado tantas cosas aquí y allá que ya me desprendí de esta vida y amo la vida. Y estoy convencido que sí hay un más allá. Y estoy convencido que hay que aprender a vivir bien para morir bien en el término que nos enseñaron de la muerte. Porque en última nadie muere. El espíritu continúa. O sea, la muerte no existe. Existe es que la mudanza de nuestro espíritu que está aquí en este cuerpo para ir a seguir el camino. WhatsApp. O sea, la muerte a nosotros nos enseñaron que existe porque el cuerpo se quedó quieto y ya no tiene espíritu. El espíritu es el que lo mueve, ¿no? El alma es el que anima, es energía. Pero llega el momento en que uno, cuando entiende la parte trascendental, pero digo, eso es de entrenamiento y de conocer, ya uno ya no le toma. Yo lo digo desde mi experiencia, y como le digo en la casa a la familia Guerrero, yo he sido el más feliz de la casa. Y siempre me ven como estoy.
he llorado solo una vez un año, por una crisis fuerte. De ahí en adelante me volví tan fuerte que si lloro me dura una hora ya, y es cada 20 años que lloro. Y no es insensibilidad, estoy feliz, o sea, no tengo por qué llorar. Páseme lo que me pase. Y hay mujeres que me han terminado y yo, lúcido. Sí. Entonces, lo de la muerte lo digo desde mi experiencia. Listo, no hay problema. Lo de la muerte lo explico desde mi experiencia, pero la experiencia tuya es diferente a la mía. O sea que tú sí puedes tener miedo. Ella miedo, el otro miedo, este no miedo, porque cada uno tiene una experiencia de eso, de la comprensión del concepto de la muerte. ¿Cierto? Yo por lo menos yo no soy religioso, pero soy muy espiritual. Y fui religioso. Y sigo leyendo religión, pero no voy a ninguna iglesia. Porque he descubierto cosas que ningún otro me va a explicar a mí, ni siquiera la misma iglesia. ¿Cómo para allá? ¿Cómo yo te voy a regalar? No se sabe la contraseña. Cuando uno algo le pasa, por ejemplo, él que tiene una leve amnesia, es porque él no quiere aceptar su realidad. No la quiere aceptar. Y el cuerpo es tan sabio que genera mecanismos de no ver la realidad, la amnesia temporal. Entonces, él cree que, bueno, el inconsciente cree que al olvidar, él no va a enfrentar la vida, la seguirá enfrentando. Así uno no quiera, así uno olvide, le toca seguir viviendo, por lo menos en esta dimensión, ¿cierto? Le toca seguir. Entonces él se niega a aceptar su realidad y le tiene mucho miedo a la vejez, a eso de que quién me va a cuidar o cómo me va a cuidar yo. Le tiene miedo a eso. Otros de los tantos miedos, muchos miedos. Los miedos bloquean el cuerpo, el ser biológico que es el cuerpo, y eso genera reacciones químicas desde el hipotálamo, y eso va a alguna parte del cuerpo donde lo afecta. Entonces el cuerpo siempre va a estar conectado con el espíritu, siempre. Y si el espíritu está mal, entendiendo mal, automáticamente el cuerpo se toca por esas reacciones químicas, que esa es la explicación científica, que no cree en el espíritu. Yo lo veo por el otro lado. El espíritu está triste y está afectando el cuerpo. Él se cree incapaz de defenderse, entonces por eso busca que lo cuiden. Pero él no sabe de eso, es el inconsciente el que manda. Es el inconsciente. El inconsciente es lo que nosotros no entendemos conscientemente, es lo que nosotros no alcanzamos a comprender. Sí. Y cuando entendemos eso, nos va mucho mejor. Entonces, se siente incapaz de defenderse, huye de la vida, de la realidad. Y la otra explicación, cuando hay entes espirituales que lo desubican a uno. Yo sí. ¿Cómo? ¿Y él tiene eso? Esa es la otra posibilidad también. Y él se entrampó tanto en ellos que los defiende y no quiere terapia, porque ellos saben del el ente sabe del peligro de que lo desalojen de la casa. Entonces le crea tanta confusión que a través de la misma religión, todo lo que hablen de espíritu dice que es espiritismo, que es brujería, ¿cierto? Y no es ni espiritismo ni brujería, y crea un mecanismo para decir: yo no quiero nada de terapias porque eso es brujería. Y los entes saben que uno puede desalojarlos del cuerpo. Una vez yo hice una vez hice una liberación
Eso fue hace ya como 8 años. Y según los espíritus, me estaban esperando hace más de 1000 años para que yo hiciera esa terapia. Y fueron personas que tengo las imágenes, que fueron sepultadas en ¿cómo se llama eso? Un fenómeno natural. Y estaban todas las almas ahí atrapadas. Y eso que el alma no es material. Y uno dice, ¿por qué el alma se encierra en la tierra sabiendo que no es materia? Porque ellos no entienden eso. Ellos tienen sus límites. Cuando uno tiene límites, uno no sabe que puede salir. Y quedaron ahí sepultados y sufrían. Ahora, ¿qué expresa él? Delirios de persecución. Él se siente perseguido. Y es a diario. También por eso está buscando a Dios para ver si Él lo libera. Voces internas. Estas voces internas, muchas son un mecanismo de defensa y muchas son de verdad espíritus que le hablan. Yo, por ejemplo, a mí cuando me dicen de espíritus, pues yo ya lo creo porque ya lo he trabajado, ¿cierto? Gracias, mi rey. Él es muy imaginativo, muy inteligente. Tiene una memoria. ¿Perdón, quién? Un señor que conocí que día, pero ni me acuerdo cómo es que se llama, que quiere... Se llama así. Eduardo. Ah, Eduardo, familiar de y él es muy inteligente. Súper inteligente. Tiene una memoria prodigiosa. Y él quiere olvidar, tiene tan buena memoria que quiere olvidar su pasado. Y como no, el pasado nunca se olvida, sino uno tiene que superarlo, ¿cierto? Es no sentir lo que el pasado uno cree que le hizo y que nos afectó. Entonces él busca también ese mecanismo de amnesia, bueno, el inconsciente, para intentar olvidar su pasado, los dolores, Mateo, venga. los sufrimientos. Él no ha elaborado todos los sufrimientos que él ha vivido, no los ha superado, Muy inteligente, mucha imaginación, eso es bueno y hasta eso toca a uno empezar a regular. Carla la va llevando. Para que lleve la lasaña a Paola. Exige cuidados y atención. Sigo porque como estoy grabando, para que lo escuchen ahora. Entonces, exige cuidados y atención. Él se siente abandonado. Raro, préstame tu moto. ¿Dónde? Préstame tu moto. Pero es que no hay poder conducir. Pero vaya, no demore. Entonces, como él busca atención y busca cuidados, y como me imagino que está metido en una doctrina religiosa, entonces se refugia solo en Dios. Ok. Y tiene tanta rabia, es una rabia oculta por lo que le ha sucedido con su esposa, quizá el abandono o la infidelidad. Entonces hay un resentimiento. Él tiene, yo no sé qué le pasó con los hijos o hijos, pero tiene algo triste. Sí, porque él hubo un momento en que se puso a llorar, pero yo como a veces no le entendía, porque tiene entre acento brasilero y... ¿Él es brasilero? ¿O de dónde es? Él es peruano, brasilero. Sí, porque tiene a veces un acento como brasileño, entonces no le entendía, pero él tiene algo sobre algo oculto de una tristeza sobre unos hijos o los hijos y la esposa que Él también se le acabó de morir hace 20 meses. Ah, de razón, sí, porque él tiene una tristeza guardada tremenda y tiene una rabia oculta de su esposa. Quiere estrenar la moto de la tía, Pero la ñañica, ama. ¿no? Él no ha superado ese pasado.
y él la ama tanto ¿Quieres que tener la quiere moto que no de le la pase tía? nada. Él la protege de todas maneras desde donde está. ¿Sí? Un poquito para darle mareo. ¿Quieres tener la moto de la tía, ñañica? Y en ese resentir, porque él tiene ciertos resentimientos, él quiere que estén con él, pero él no quiere estar con ellos, o sea, con la familia. Él quiere estar, pero no estar. Quiere que lo cuiden, pero no estar con los que están con él. ¿Y por qué será? Porque de todas maneras, en la situación que él está, hay que tener mucha paciencia. No anda más. Y por eso es que él se pierde de la realidad también. O sea, hay muchas causas de esa pérdida de la realidad. Porque él no quiere. Él dice, esta vida no es como yo la esperaba. En toda mi vida ha sido sufrimiento. Entonces, esos eventos del pasado, un evento del pasado, otro, él no quiere, no quiere enfrentarlo, esa es la palabra. Ahí está la moto, ¿por qué no va a ir a Enfrentar su ver? realidad. Ah, pero cuando Marcelo termine de comer. Amigos, gracias por haber Por eso es que él tiene que superar su pasado y superarlo y seguir adelante. No, digo que gracias por haber De bloqueo físico, por lo que está viviendo, es la amnesia. O sea, está afectando ya la parte del bloqueo físico que él tiene, es la amnesia. Porque él en últimas está bien, pero allá en el cerebro el sistema nervioso está como una araña, está tan alterado el sistema nervioso que ya está afectando el cerebro. Y él, hasta que no supere su pasado, el abandono de la esposa, el que la esposa se haya ido con otra, que eso es normal, a él le toca ser fuerte, que es lo que a nosotros nunca nos enseñaron a ser fuertes, ¿cierto? Nunca. Uno desde niño deberíamos prepararlo para la separación, para que cuando se le muere un hijo, cuando esas cosas. Bloqueo emocional, trata de olvidar todos los recuerdos, trata de olvidarlos, pero los recuerdos que le duelen, los recuerdos que él le marcaron en su existencia. Y cada vez que se acuerda de algo, es una tortura para él. Por ejemplo, la de la esposa, él la tiene marcada la separación. No ha superado eso, lo de la hija. Dijo que sí, pero no quiere ahora. Lo importante es este audio que estoy grabando, que lo escuchen. Él también. Y la misma familia, para entender un poquito lo que él está viviendo. Porque es que uno, en últimas, por su propia historia, es que uno tiene sus propias cosas, ¿cierto? Bloqueo mental. Nosotros tenemos cuerpos, cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental, cuerpo espiritual, cuerpo astral, tantos cuerpos. El cuerpo mental está llegando a un límite. Esa pensadera, él razona mucho. Y esa culpabilidad que él se siente culpable en últimas de algo que no pudo hacer o ya quizá no va a hacer. Y ahí está en tal límite que eso le crea mucho sufrimiento, y ahí por eso es que él elige bloquear su mente. Bueno, él no lo elige, es el inconsciente. Si nosotros pudiéramos decir bloqueémonos, no, es el inconsciente, que es el que nos manda, es el que tiene toda la historia guardadita, y cuando uno quiera recordar, pues recuerda, es lo que está guardado. Una de tantas posibles soluciones que yo aquí anoto, puntuales, es que él tiene que superar el pasado. O sea, si él se quedó en el pasado y sigue sufriendo en su pasado, va a seguir hasta el último día triste, hasta el último día culpándose, hasta el último día recordando sus torturas. O sea, eso lo tortura, y eso es pura tristeza, eso es puro, lo que uno llama, metafóricamente hablando, es puro infierno, ¿cierto? Nunca va a estar bien.
hay que reprogramar esas experiencias para que las entienda, para que haga un discernimiento de lo que le pasó y acepte. Y eso es reprogramar, para que siga viviendo desde el presente e interpretar todo lo que vivió como una enseñanza y como un aprendizaje. También deben de entender que todo lo que nos pasa como obstáculos es un aprendizaje. Si nosotros no tuviéramos obstáculos, yo creo que perderíamos hasta el sentido de la vida. Porque nunca pasa nada, nunca hay algo que aprender de una caída. Él debe perdonar, autoperdonarse, porque como el pasado lo tiene torturado. Por ejemplo, él lo de la esposa, él tiene muy marcado lo de la esposa. Entonces, él debe perdonar a esa dama y dejarla ir, perdonarla, decirle él solo, sin estar ella ahí presente, perdonar que ella también tiene su historia y que hasta ahí llegó la historia con ella. Él tiene muy pegado que el matrimonio es para toda la vida y que si se separa Dios va a castigar. Tiene que cambiar esas interpretaciones, porque en últimas la vida, el matrimonio es un contrato social, eso es creado por el hombre, y nosotros si algún día nos abandonan, pues eso no es ni pecado ni nada. Él tiene bien marcado lo del matrimonio y lo de la promiscuidad y todo lo bíblico, ¿no? Sí, ahí era bien. Entonces, él al liberarse del pasado aprende a vivir y deja de huir de su experiencia. Proyecciones que ustedes pueden estar experimentando en unos años. A él puede darle amnesia, pero ya amnesia más pronunciada. Él olvida ahorita por momentos. Usted va a olvidar muchas cosas. Se está volviendo tan fundamental religioso que se va a llenar de unos pavores. Que ese fundamentalismo religioso lo puede llevar a una clínica religiosa. Los miedos se van a agudizar. El más allá le va a tener un pavor que puede... el más allá, digo, es cuando uno se muere. Que tiene tanto miedo al más allá por el castigo de Dios que va a morir infeliz. Porque va a sentir que hizo las cosas mal y que se va para el infierno. Y la inseguridad también se va a agudizar mucho. Vamos a ir antes que haga más noche. Con esta, pues, digámoslo así, diagnóstico para un paciente que se le está socializando a la familia y que en últimas nos dimos cuenta que ya hoy en día está cumpliéndose lo que se le dijo, que iba a ir a una clínica de reposo, y allí está todo porque el conocimiento religioso no le fue bien interpretado, y la locura pues se acerca cuando uno no sabe entender los conceptos desde el discernimiento, no desde lo literal de los libros que de una u otra manera hacen daño. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí y yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.